28 de febrero, fum, fum, fum. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 28 de febrero empezamos la vuelta, vamos a ver qué novedades tenemos en el día de hoy. ¡Feliz día de Andalucía a todos los andaluces del mundo! En el vídeo de hoy me dedicaré a hablar en andaluz, chiquillo, ¿vale? Bueno, que está pasando un camión con la bandera del Atleti. Voy a intentarlo hablar en andaluz, ¿vale, chiquillo? Venga, ahí, vamos a empezar la vuelta aquí en la esquina de la Torre B. Vamos a ver cómo están trabajando, vamos a ver lo que están haciendo. Y aquí tenemos estas plataformas azules, como el mar azul y como el cielo cuando está despejado. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en la colocación de esas piececitas para ya terminar de forrar las esquinas en este caso. Y ayer no vimos mucho movimiento en este lado, pero hoy sí tenemos bastante movimiento, ¿eh? Al igual que también en la parte de Castellana, donde ahora mismo ha desaparecido. Ah, no, están ahí abajo, están aquí abajo estas plataformas que siguen trabajando en estos soportes verticales, en estos huequecillos, para seguir ya rematando todo esto y ya pues terminar de colocar todas esas piezas que van a ir formadas en esa parte, en esos huequecillos, en esa parte del lateral oeste, donde colocarán las letras de Estadio Santiago Bernabéu. De momento poco movimiento en esta esquina de la Torre B. Ahí vemos a dos trabajadores, están ahora mismo en la parte inferior de estas lamas totalmente colocadas e instaladas. No sé exactamente qué es lo que están haciendo, pero ahí vemos cómo está la plataforma amarilla, como el submarino amarillo, y podemos ver que están trabajando ahí, a lo mejor encajando, terminando de anclar definitivamente esas lamas que tenemos justo delante de nuestros ojitos. Así que esquina de la Torre B, venga, dejamos atrás con Champina y nos vamos directamente al lateral oeste, a ver si tenemos alguna novedad aquí. Venga, vamos, mi armas. Cruzamos por la esquina de Concha Espina. Tenemos aquí a nuestra izquierda un pedazo de camión que pone Lucía. Y un poquito más para abajo tenemos ahí la diosa Cibeles. Ahora mismo aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, patrocinado por este pedazo de camión de Trucks Technic. No sé qué han traído, chiquillos, pero bueno, aquí hay mucha gente, que está esperando a ver cómo la grúa torre, imagino que será la grúa torre la que será encargada de sacar, de descargar todo lo que haya en el interior de este pedazo de camión. De momento, pues bueno, poco movimiento en esta esquina de la Torre B, a excepción de lo que hemos dicho, esas plataformas que están trabajando en la parte inferior de la Torre B. Y este camión que acaba de llegar, en el día de ayer vimos cómo descargaban más piececitas para las pasarelas de servicio, que me imagino que irán colocando e instalando en la cara interna de la fachada, en este caso en la cara interna de la fachada oeste. Así que venga, seguimos, andamos, mi armas, así que vamos a ver qué están haciendo ahí en Castellana. Yo la verdad que en el vídeo de ayer estaba flipando con ese cerramiento que se está produciendo en la parte de la viga museo, con esas piececitas grises que tenemos ahora mismo en pantalla y que parece una cárcel. Ahora mismo toda la parte de la viga museo tienen esas piezas grises, así como una especie de pilares, y es ya para el cerramiento de la viga museo. Yo pensaba que viendo los renders, la verdad es que no iban a cerrar y que se veía desde el interior y desde el exterior toda la parte de la viga museo, pero parece que van a cerrarla, parece que van a forrarla, parece que van a tapiarla, así que me parece que han cambiado de opinión. Así que nada, dejamos atrás la esquina de la Torre B. Aquí tenemos estos soportes verticales donde aún no han colocado esos nexos para la llegada de las lamas, pero aún así vemos ya los pre-nexos prácticamente colocados en todos los ámbitos, en todos los lados de estos soportes verticales aquí en este hueco de la fachada de Castellana. Bueno, he de decir que la inauguración del Santiago Bernabéu no se va a proceder hasta que recuperen y que arreglen este toque preferido aquí en el canal de JR. Madre mía, que no lo arreglan, no lo arreglan. De momento seguimos viendo aquí en esta parte donde no han colocado las vallas fijas. El jueves partidazo, aquí el clásico, el clásico partido de ida de la Copa del Rey contra el Fútbol Club Palanca Rota. Así que de momento pues bueno, seguimos viendo esta parte de aquí donde no han colocado las vallas fijas, y me imagino que a partir del domingo la colocarán, porque tenemos partido el jueves, tenemos partido el sábado también aquí al mediodía contra el Español, así que ojito, porque vaya semana que vamos a tener
de poco movimiento aquí en el Santiago Bernabéu. Seguimos viendo la Viga Museo, mirad la cárcel de la Viga Museo, qué locura, cómo ha cambiado, me he tirado unos cuantos días a venir y qué locura. Bueno, y se ha notado, se han notado las visitas porque nadie me ve. Bueno, pues estamos aquí en el montículo de Honduras. Un saludo para todo Honduras, si me está viendo alguien de Honduras. Aquí tenemos la esquina de la Torre C, bien preciosa ella, con las lamas todas y cada una de ellas completamente desnudas. Aquí podemos verlas, parte superior de la Torre B, con esas, Torre C, con esas mini lamas que se van colocando en la parte superior de cada torre. Y esas lamas grandes que son las encargadas de envolver en la parte inferior de la misma. Aquí tenemos la esquina de la Torre C, qué locura, La nave espacial, ¿no? Por así decir. ¿Cómo lo llamáis vosotros al Santiago Bernabéu? ¿Cómo le llamáis? Aquí tenemos también los trabajos que se siguen produciendo en la parte de la Viga Museo. Ahí podemos ver esas piezas metálicas que han colocado en la cara externa de la Viga Museo. Parece que se va a proceder a cerrar la Viga Museo, y que también hemos visto movimiento en las partes bajas de la fachada. Poco movimiento en Castellana, hemos visto movimiento en la esquina de la Torre B, y vamos a ver si aquí también se siguen produciendo esos trabajos en los soportes pues prácticamente diagonales que tienen aquí colocados la parte inferior de la Torre C, donde de momento hoy no veo mucho movimiento en esta parte baja de la Torre C. Así que he de decir que aquí JR se va hacia el fondo norte, y si queréis seguir viendo el vídeo pues me acompañáis hacia allá. Esquina de la Torre C, esquina de Castellana con Rafael Salgado. Dejamos atrás la fachada oeste y Castellana y vamos a adentrarnos en el misterioso mundo del fondo norte y Rafael Salgado. De momento poco movimiento en esta esquina y parte de Castellana, así que vamos a ver qué nos ofrece el fondo norte y Padre Damián. Vamos por allá. Madre mía, qué fresquete, yo no sé cómo lo dicen en Andalucía, pero aquí en Parla, en Madrid, decimos ¡qué frío! ¡Por Dios, madre mía! Bueno, aquí tenemos la esquina de la Torre C, la vamos dejando atrás y vamos llegando al fondo norte. Aquí tenemos una hormigonera donde está trabajando, imagino que seguirán proyectando hormigón en la parte del quesito, esa parte de la grada, nueva grada que va a haber en la esquina del fondo norte con el lateral oeste, ese sistema de ventilación que va a tener el hipogeo en el fondo norte y en el fondo sur. Ahí parece que están hormigonando, dejando hormigón para depositarlo en el interior. Y aquí llegamos al fondo norte. Este es el fondo norte, sí, Rafael Salgado. Arriba, ¿qué vemos? No vemos nada porque no han colocado más lamas. Bueno, en este caso no han colocado lamas en la visera. Vamos a ver cuándo se produce. Vemos cómo han ido colocando esas tapias, esos muros de ladrillo, esos que tenemos a nuestra derecha, naranjas, como nuestro color butano, ese butano que cogemos para cocinar, desayunar, cenar, lo que sea. Y podemos ver que están trabajando ahora mismo, no sé exactamente, porque no entiendo mucho de construcción, pero ahí vemos cómo están ahora mismo trabajando en esa parte de la tapia. Imagino que seguirán dando ese lechazo, ¿no? Después de haber hecho esa tapia. Ahí va. Tapizamos, sí, tapizamos. Tresillos, butacas, mecedoras, descalzadoras. Vamos a asomarnos hoy por encima del montículo a este garaje que está aquí, porque ayer no nos asomamos para ver si hay algo trepidante y emocionante, pero vamos a asomarnos, venga, vamos a subir nuestro culito por encima de este murito. Madre mía, es que miras hacia arriba, miras todo esto y dices, anda, mira, ya está la piel envolvente del Santiago Bernabéu colocada. Pero es que bajas la mirada, empiezas a ver que todavía hay mucha construcción, hay mucho trabajo en las partes bajas y dices, madre mía, todo lo que queda aún por acabar el Santiago Bernabéu, Y sobre todo cuando vienes un día de partido y pasas por la parte de las galerías y ves que está todo totalmente demolido, pues ya dices, madre mía, pues nada, seguiremos esperando a ver cuándo acaba esta remodelación. Aún falta, pero falta poquito, falta poquito. Yo creo que este año ya podemos ver el Santiago Bernabéu completamente inaugurado. Aquí podemos ver un barrido perfecto de JR de la fachada norte, el fondo norte y Rafael Salgado, y nos vamos hacia Padre Damián, el lateral este, a ver qué novedades tenemos. Vamos por allá. ¡Ale! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Esta esquina de la Torre de qué bonita, qué preciosa. Dejamos atrás el fondo norte y llegamos aquí al lateral este. Vamos a ver, porque yo creo que aquí sí vamos a tener movimientos y vamos a tener trabajos para visualizarlos, para plasmarlos aquí en el canal de JR a mi dispositivo. Aquí tenemos la parte de la fachada donde me parece a mí, solamente me parece a mí, de que no están quitando pegatinas.
han avanzado muchísimo en la colocación de estas lamas en esta parte norte de la fachada este, pero de momento pues se ha quedado como un poco en stand-by, ¿no? Un poco en pause. Estamos viendo toda esta parte de la fachada donde aún tienen que seguir quitando más pegatinas, más adhesivos, modo gran angular, esquina de la Torre D, qué locura, cómo están quedando las esquinas, ya todas con las lamas, y donde tienen que seguir colocando muchísimas más lamas, que no ha acabado la fiesta, no ha acabado la fiesta. Por ejemplo aquí, en la parte central del nuevo edificio, donde tienen que seguir colocando muchas lamas, sobre todo no las han dejado ya colocadas porque han seguido introduciendo más material al interior. Aquí podemos ver cómo están a tope la parte central del nuevo edificio y lateral este, donde hemos visto también la apertura de esta puerta. Imagino que será provisional, lo vimos en el día de ayer y hoy podemos ver que hay mucha actividad por las diferentes partes del lateral este. Aquí podemos ver una actuación, no sé, están enfadados, están dando golpes al suelo. Ahí arriba también vemos muchísimos trabajadores en la parte de la barrigota y pudimos ver también en el día de ayer estas piezas. Bueno, vamos a acercarnos a la parte central para verlo mucho mejor. Aquí tenemos la parte central del nuevo edificio, sobre todo también la colocación de esas conexiones entre los soportes verticales para seguir colocando más lamas en esta parte central del nuevo edificio y lateral este, donde ya sabéis que empezaron a colocar en la parte sur esas lamas, preciosas lamas, como estamos viendo ahora y que veremos desde la Plaza de Sagrados Corazones, y que seguirán colocando en toda esta parte central hasta que no coloquen los nexos. Como estamos viendo ahora, pues no colocarán las lamas y las colocarán en su debido momento. En la parte norte también de la fachada, pues sabéis que ya han colocado también todas las lamas. Tienen que seguir quitando las pegatinas, esos adhesivos protectores que traen cada una de ellas, y se siguen produciendo muchísimos trabajos en esta parte, donde podemos ver que la parte superior, ahí vemos cómo siguen, pues parece ser que están ahí haciendo más tapias, más cerramientos en las diferentes zonas y partes del nuevo edificio, y que claramente toda esta parte ha pegado un cambio pero brutal, enorme, y donde me atrevería a decir sin ninguna duda que es la parte más entretenida ahora mismo de la remodelación del Santiago Bernabéu, porque aparte de que el jueves hay partido aquí, hay clasicazo contra el FC Palanca Rota, en el interior tampoco están haciendo mucho, porque ayer vimos esas imágenes del interior donde no había muchas novedades ni diferencias con el día anterior. Así que nada, aquí tenemos el lateral este, vámonos hacia Plaza de Sagrados Corazones, vamos a ver si tenemos novedades divisando desde esa zona. Es que es precioso o no es precioso, es que es precioso o no es precioso. Mirad la esquina de la Torre, qué locura, Ahora cuando pasemos por ahí, bueno, ya sabéis que lo veis todos los días, pero es que aún así yo paso todos los días por aquí y es una verdadera locura lo impresionante que está todo eso. Bueno, aquí tenemos más plataformas, más trabajos que se siguen produciendo, en este caso en los soportes verticales. Parece que siguen rematando esa colocación de los nexos y los prenexos, esos puntos de anclaje para las lamas, y donde, bueno, esta semana no veremos la colocación de más viseras en la parte superior, porque ayer vimos que no estaban formando ninguna más, y claro, al tener el partido tan reciente y tan cercano como es el jueves, a lo mejor no les da tiempo a subir más viseras. De todas formas, ahora pasaremos por ahí para ver si es que están por alguna casualidad haciendo alguna y esperar la subida el izado de la siguiente hacia la parte superior del lateral este. Así que nada, vamos dejando atrás, hacemos un barrido al nuevo edificio y lateral este y vamos a adentrarnos en Plaza de Sagrados Corazones. Suscríbete, ¿quieres camisetas baratas? Pues venga, está el link en la descripción, 10% de descuento con el código JR10. ¿A qué estás esperando? Venga, que están chulísimas, es calidad 100%. Mi arma, ¿estáis por ahí o no estáis por ahí? Bueno, seguimos, estamos en Plaza de Sagrados Corazones, lo que decíamos, impresionante esquina de la Torre A. Mirad cómo cae esa forma descendente desde la parte central de la Torre A hacia el nuevo edificio. Vamos a asomarnos porque estamos viendo que están instalando otra nueva visera y la vemos que la están haciendo justo enfrente de la puerta 44, así que se nos ha caído la teoría y están formando más viseras para seguir colocando e instalando en la parte superior del lateral este. Así que, pues bueno, buenas noticias, eso es que seguimos avanzando en la obra. Venga, avanzamos. ¿Qué? Quien avisa no es traidor, quien avisa no es traidor. Aquí estamos viendo la esquina de la Torre A, dejamos atrás Plaza de Sagrados Corazones, dejamos atrás el lateral este y llegamos al fondo sur, Concha Espina. Aquí estamos viendo la fachada, la esquina, la curvatura perfecta que nos están dejando
los pedazos de cracks que están haciendo posible la obra de remodelación. Ahí podemos ver la curva perfecta, qué locura, ¿eh? Empaña un poco la imagen, esa plataforma que está justo en medio, pero a medida que vamos avanzando quiero que os sintáis aquí conmigo para que veáis, no desde al lado mía, pero sí desde vuestro sofá, desde donde estéis viendo el vídeo. Quiero que veáis esta locura de esquina de la Torre A, cómo está quedando. Imagen en movimiento, imagen en movimiento, déjame tu like, claro que sí. Bueno, que desde aquí, desde el fondo sur, podemos ver la grúa que ya está completamente montada. De momento no está trabajando en la parte de la visera, pero ya está el plumín y el telescópico totalmente sacado. Podemos ver también, aprovechando el momento, que están subiendo lamas para la parte de la cubierta. Imagino que será la cubierta sur, porque es la más cercana que tenemos. Bueno, hoy no me voy a gastar el money a entrar al interior porque no hay prácticamente nada, al menos me dicen por el pinganillo, así que bueno, pues accederemos el próximo día. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Si quieres camisetas baratas, link en la descripción con el código de descuento JR10 para el 10% de descuento. Suscríbete al canal y nos vemos muy pronto. Chao, chao, pescado.